estudios o imágenes que ustedes van a solicitar del cráneo o del cerebro va a depender de su nación clínica o va a depender del tipo de paciente. En este caso, nosotros podemos solicitar una ecografía transfrontalar, una rayos de cráneo, una tomografía de cráneo, una de IRM, que es la resonancia magnética, y otros exámenes desde el punto de vista vascular. La ecografía transfrontalar es un procedimiento que va a realizar en pacientes recién nacidos hasta los 8 meses o hasta el año de edad. ¿Por qué se realiza hasta los 12 años de edad? Porque el estudio va a realizar la frontanela anterior, es decir, a través de aquella membrana que se encuentra en la parte superior y anterior del cráneo, que algunos le llaman mollera, que es la frontanela anterior. A través de ella se va a incidir lo que es el ecógrafo y se va a realizar una ecografía transfrontalar para valorar lo que es parénquima, para valorar lo que son ventrículos laterales, sistema ventricular supra y intermedial, lo que es el encéfalo, que es el cerebelo, y varias estructuras del cerebro y del encéfalo en el recién nacido hasta el año de edad. Ecografía transfrontalar. Pregunta. La radiografía de cráneo, por lo general, se la va a solicitar en este tipo de proyección, AP y lateral. ¿Para qué nos sirve una radiografía de cráneo? Para valorar la estructura ósea, es decir, cómo está el hueso posterior a un trauma por lo general. Se va a pedir AP y proyección lateral, aunque existen otros tipos de proyecciones para descartar también lesiones de otra parte del cráneo. Una tomografía de cráneo, o también se puede llamar tomografía del cerebro, porque es de cráneo desde el cerebro, no existe el que hace, no existe el TAC. Ya no existe, existe el TC. ¿Por qué? Porque el TAC es la tomografía axial computarizada. Ahorita no se hacen solo cortes axiales o transversales, sino que se hacen coronales, incluso perpendiculares. Se va a realizar una TC de cráneo, una TC de cerebro, una IRM, que la deletreamos como imagen por resonancia magnética. No es una RMN, no es resonancia magnética nuclear, es IRM o MRI en inglés. Ya, no es RMN, porque la N es nuclear, la resonancia magnética no tiene nada de componente nuclear. Es IRM, imagen por resonancia magnética, o MRI en inglés. En la evolución del cráneo, como ya han visto, ya hemos realizado en la parte biológica del primer año, la formación del cráneo por las estructuras óseas, vamos a ver lo que es la sutura, las coronales, anteriores y superiores, la superficial longitudinal inferior. Tenemos la membrana que son las fontanelas, la fontanela anterior, inclusive el hueso que lo conocemos como hueso frontal, que es un solo, biológicamente son dos, dividida por la estructura metópica. En una proyección de cráneo, cuando decimos AP, nos indica que estamos viendo el cráneo de adelante hacia atrás, antero y posterior, en AP. Es decir, que vamos a hablar nosotros todo lo que es la estructura ósea, todo lo radiofáctico corresponde a hueso y lo radiolúcido corresponde al aire. Y en la proyección lateral, nosotros vamos a valorar otras estructuras óseas, como son los huesos parietales frontales en esta proyección y también los occidentales. Incluso podemos ver la base del cráneo, el proceso vital, que era la silla turca, limitada por delante por este tipo que es la crinóide anterior y la crinóide posterior. La formación neurológica del encéfalo, ya lo tenemos aquí lo que es el cerebro, el encéfalo, la
total de todo lo que es el cerebro. Es importante acordarnos de la membrana que recubre el cerebro, la fija en el cerebro, y a su vez hacia adentro tenemos la célula madre, que está de color azul, que se encuentra inmediatamente por debajo de la tabla ósea interna. Este es el cuerpo, la célula madre, ahí le sigue la aracnoide, mientras más va haciéndose hacia la profundidad, la membrana se va haciendo más delgada. Y la vía madre, que es la membrana roja, que va a pasar o se va a pegar o a adherir inmediatamente por encima del parénquima encefálico. Bueno, ahorita me acordé de la palabra taquería. No es imagen patológica de adhesión, ¿ya? Es imagen patológica de adhesión. No es que la imagen se adhiere, sino que se agrega. La membrana, la vascularización venosa y la vascularización arterial es importante que conocerla para recordar el origen de los hematomas epidurales y de los subdurales. Tenemos otro ejemplo, la membrana, aquí vengo con la madre, tengo la aracnoide, luego acá, tengo la vascularización venosa y tengo la vía madre, que es la que se aplica inmediatamente el parénquima, introduciéndose sobre los surcos e incluso entre las suturas. Ahí se está levantando una meninge para ver la rica vascularización del parénquima o la periferia del cerebro. Y por ende, cualquier traumatismo que sufra el paciente va a provocar un tipo de hemorragia, que puede ser una hemorragia epidural, una hemorragia subdural o una hemorragia parenquimatosa, depende del sitio donde se encuentra localizado. Aquí recordamos una parte de histología, el corte coronal, el seno longitudinal superior, el parénquima, el espacio paranoide y las velocidades que se encuentran en el. Igualmente acá, la vascularización tanto venosa, la arterial, el seno longitudinal superior. Tenemos el retorno de lo que es el retorno venoso, el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno lateral, el seno de la base. Tenemos esta membrana blanca acá que se refiere de una meninge, de la célula madre, que se llama os cerebral, que se emite en la parte media y también sobre la base por encima de lo que es el hemisferio derecho izquierdo. Igualmente se emite otra membrana de la célula madre que corresponde a la pieza del cerebro, o también llamado entorno. Por ende, si que tenemos este entorno, podemos clasificar ciertos tipos de lesiones como lesiones supratentoriales, aquellas que se encuentran por encima del mismo, e infratentoriales, que se encuentran por debajo. Aquí estamos viendo la voz del cerebro, que separa o divide el hemisferio cerebral de un lado, del lado derecho, o del lado izquierdo. Aquí vemos hacia el fondo un hemisferio cerebral, la voz del cerebro. ¿Qué estructura era esto? El cuerpo calloso. El cuerpo es el que corresponde a la rodilla y esto hace los dedos. Esto que es el cerebro, o acá. ¿Qué era esto? La protuberancia. Esto es parte del encéfalo. Son dos columnas que van al encéfalo, son dos columnas que van hacia el encéfalo. Las pirámides. Dos columnas que parte del útero y se van hacia arriba. Dos, el útero, el bulbo, la médula de la columna. Aquí estamos viendo la parte interna sobre la base del cráneo, recordando la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. La fosa anterior donde reposa el lóbulo frontal, la fosa media el lóbulo temporal y la fosa posterior es el cerebelo. Todo lo que brilla es la meninge, está tapizando igualmente la
principalmente aquí corresponde a la hacienda del cerebelo, porque observamos aquí el parénquima cerebelo. Aquí están los peludos, aquí ya lo conocen, aquí está la costilla. Y el cerebro de una vista externa, que es lo que primero aprendimos en anatomía, en anatomía como milero, entonces tienen enseñamiento. A ver toda la distribución de la estructura, y a ver, la escritura, la notoria, y también nosotros podemos segmentar los objetivos, frontal, parietal, digital y temporal. Es importante conocer las regiones y también la fisiología de cada uno. Una vista interna de un hemisferio se destaca aquí el cuerpo calloso, el cuerpo, la rodilla, el 9 es el rodete, el 2 es una cavidad, un rey, el ventrículo, el tercer ventrículo que se va a comunicar al ventrículo lateral, el 5 era el núcleo de la base, que es el tálamo, cervical, parietal, frontal, femoral, lo conocemos, una vista inferior del céfalo, el cerebro, frontal, temporal, el cerebelo, el tronco, la protuberancia. Aquí reposa una arteria sobre la protuberancia que es arteria basilar, los núcleos de la base, un corte axial, tenemos el tronco, que es la cabeza del núcleo caudal, pues la cola se encuentra en la parte posterior y el cuerpo en la parte superior. El azul es el tálamo y el rojo de la cara regular es el núcleo reticular, que está limitado por la cápsula interna, por el brazo anterior, por el brazo posterior y por la cápsula externa. Es importante reconocer la estructura anatómica, solo están recordando lo que vieron en el primer año, en el segundo año, en el tercero patología y en el cuarto año de patología. Es lo que vamos a ver nosotros en tomografía y tienen que describirme dónde está la hemorragia, dónde está el infarto, por anatomía, cortes coronarios, los mismos basales, haciendo cortes a nivel de los ventrículos laterales, con cavidades llenas de líquidos, cefalorraquídeo, corte coronal, la cara izquierda. Aquí tenemos otra cavidad llena de líquidos que es triangular con forma de vehículo horizontal, que se encuentra por delante del cerebelo y por detrás del tronco o la protuberancia, que corresponde a qué ventrículo, al cuarto ventrículo. Un corte para sagital, el tronco, ya hemos visto que la arteria basilar, el óptica, los nervios que originan en el tronco, ya lo conocemos y lo reconocemos, el cerebelo, una vista superior, una vista lateral, y tenemos el cuarto ventrículo que se comunica con el tercer ventrículo mediante el segundo ventrículo, y el tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales mediante el cuarto ventrículo. Este es el sistema venticular. Los ventrículos laterales, ustedes ya conocen, que están llenos de líquidos cefalorraquídeos, que es el SR. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, que son dos, del lado derecho y del lado izquierdo, van a tener diferentes funciones: cuerno frontal, cuerno occipital, cuerno temporal, y el cuerpo que se va a llamar atrio. Otras cavidades, otras líquidos, son los llamados espacios subaracnoides, que se ven negros, básicamente porque todos los líquidos en tomografía se va a ver violento, o gris oscuro, o gris negro. También tenemos las externas, las cerebelosas, las plasmáticas, las externas magnas, la superior, solo los negros o gris, el líquido cefalorraquídeo. Entonces va a existir aquí un circuito en el espacio subaracnoide interna del sistema venticular. Cualquier lesión que todos los operaciones que altere el circuito que estudia va a provocar una dilatación del sistema venticular, que puede ser intra o supraventricular.
Esto aquí era la arteria basilar, que viene de la arteria que son vertebrales. Tenemos la comunicante posterior, la cerebral posterior, la cerebral media del lado derecho, del lado izquierdo, la comunicante anterior y la cerebral anterior. Y todas las ramificaciones de la arteria cerebral media y cerebrales anteriores. La reconocemos. Y aquí tenemos que el resumen de todo esto va a formar un circuito que es llamado continuo de Willis. Es importante reconocer la instrucción continuo de Willis porque ahí nosotros podemos decir que hay un aneurisma en la arteria comunicante anterior del lado izquierdo, que hay un aneurisma en la arteria cerebral del lado derecho, la cerebral media o la arteria cerebral posterior comunicante posterior. Recuerden la parte anatómica para cuando veamos patología vascular. También es importante para ustedes como clínicos saber qué región específica va a servir para hacer la actividad o la fisiología del mismo. ¿Por qué? Porque si hay una lesión que puede ser isquémica, traumática, hemorrágica, ustedes únicamente podrán decir el paciente por la infección física, desde el punto de vista neurológico, tiene una lesión en el lóbulo parietal del lado derecho, o en el lóbulo parietal del lado izquierdo, o en el lóbulo occipital, solo examinando al paciente. Y posteriormente, ustedes originan su diagnóstico clínico, ustedes dicen su diagnóstico preventivo, le solicitan una tomografía y pueden encontrar lo que ustedes están pensando ver por tomografía. Entonces, están las funciones de cada lóbulo, que también ya la conocemos, por regiones o lóbulos. Cada lóbulo tiene su coloración para poder determinar. Esto aquí ya hemos visto en el tórax, en el tomógrafo, al paciente se lo va a acostar en el cúbito dorsal. La cabeza va a estar colocada en este cubículo con una franja negra mirando hacia arriba. Posteriormente acá se va a anular el ganglio, se va a realizar o programar los cortes. Los cortes por tomografía de cerebro van a ser osteoporóticos en pacientes adultos y en pacientes pediátricos 5x5. Recordemos los cortes por tomografía de tórax. Los cortes, recuerdan las rebanadas del pan, cada rebanada tiene un grosor de 8 milímetros y entre rebanada y rebanada va a haber 8 milímetros de espacio, no debe haber más, porque si va a haber un espacio más grande, se va a poder escapar una lesión en medio de los cortes en pacientes adultos, pero en pacientes pequeños, por el volumen del cráneo del cerebro, los cortes tienen que hacerse más firmes, se va a hacer 5x5, pero cuando se va a hacer un estudio vascular, como digo de Willis, a nivel de la base, tiene que hacerse cortes 3x3. Posiblemente se sacan en todas las películas y se va a obtener el examen que ustedes han solicitado. Ya hemos visto los tomógrafos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, hasta los tomógrafos actuales que hacen reconstrucción y exposición tridimensional. Tienen imágenes más nítidas, tienen son más rápidos y están en positivo. En relación al tomógrafo antiguo que se demoraba bastante minutos y las imágenes no eran muy buenas. En tomografía, vamos a recordar los términos, solo hay dos: el hiperdenso, es decir, el blanco, o el hipodenso, el gris oscuro. En lo hiperdenso, en todo lo blanco que van a ver en tomografía, entre ellos se destaca la sangre en fase aguda, es decir, en el momento que hay un trauma, la sangre que ustedes la observan hiperdensa, la observan blanca. Las calcificaciones y los huesos van a observarlos hiperdensos. ¿Qué imágenes o qué lesiones o qué estructuras se ven hipodensos? Hipodenso se refiere a un gris claro o un gris oscuro hasta llegar a negro. Puede ser el edema perilesional, que es líquido denso. La sangre en una fase más tardía, es decir, en una fase subaguda,
Por una fase crónica se ve verde, se ve gris, oscuro, se ve negro, depende del amarillo. La grasa, como el aire, se lo van a ver negro, es totalmente negro. Cuando mencionamos que una lesión es hipodensa, cuando nosotros comparamos una lesión con una estructura anatómica normal en el centro. Esta imagen de aquí es hiperdensa en relación al hueso parietal que es hiperdenso, en este sentido. O también ustedes podrán ver en tomografía cuando les ponen los llamados coeficientes de la escala OMSI, o también abreviado UH o HU, unidades OMSI. Las unidades OMSI van a medir la calidad del tejido que se está refiriendo. Es decir, nosotros trazamos en una línea vertical, una línea base, por encima valores positivos y por debajo valores negativos. ¿Ya? Obtenemos que los valores positivos, más 10, más 20, más 50, más 100, van ascendiendo, mientras más alto esté, es más sólido. Es decir, que aquí empezamos de más 5 o más 10 principios, posteriormente viene el tejido conectivo, sangre, etcétera, hasta llegar a huesos, huesos y huesos compactos, o huesos extraños diametrales, que nos da valores positivos. Y los valores negativos, que todo lo hipodenso, menos 10, menos 20, menos 30, menos 300, etcétera, mientras más se va haciendo negativo o valores negativos corresponde al aire y menos valores negativos corresponde a la grasa. Entonces va viendo grasa, aire o la presencia de más aire, en este caso extraordinario. Y también tenemos valores para lesiones a nivel del parénquima cerebral. Estos valores aquí no deben aprenderse ustedes, es de referencia, salvo que vayan a ser neurólogos, neurohumanos, porque van a estar viendo constantemente esta tomografía y van a solicitar al departamento de tomografía que les pongan los valores de la escala OMSI. Los valores de escala OMSI ustedes lo van a ver en cada ventana, en cada imagen que tenga una lesión de estos valores. Va a encontrar más 70 o 25, 100, etc. Los cortes tomográficos del cerebro o del cráneo se los va a hacer de una manera axial, de la base hasta la bóveda craneal, ojo por ojo. En la base se va a tomar una dirección que se llama dirección órbito-mental, es decir, siguiendo una línea que viene de la órbita hasta el orificio auditivo externo. Y así paralelamente la primera línea o el primer corte hacia la parte más superior de la bóveda craneal. Entonces ustedes pueden solicitar cualquiera de estos tipos de tomografías. Existen básicamente 3 tipos de tomografía. Tomografía simple en el cerebro, tomografía simple con ventana ósea y tomografía simple con medio de contacto. ¿Cuándo solicitan una tomografía simple? Cuando ustedes llegan a un paciente con una cefalea leve, tenue o ligera, no tan infecciosa o llamativa, entonces solicitan una tomografía simple. Se introduce al paciente y se le hacen los cortes simples que normalmente le hacemos. Usted va a obtener este tipo de imagen, es decir, el parénquima encefálico, cerebral y cerebeloso totalmente homogéneo o corte simple, eso se llama tomografía simple. ¿Cuándo van a solicitar al departamento de imágenes una tomografía simple y con ventana ósea? Por lo general, cuando un paciente sufre un traumatismo, un accidente de tránsito, tiene un hematoma a nivel del mundo parietal, usted va a solicitar una tomografía simple y con ventana ósea. ¿Qué imágenes vamos a tener? Esta imagen simple del parénquima y esta imagen con ventana ósea, todo se ve en el hueso para ver si hay una alteración en la continuidad ósea, es decir, si es que hay alguna fractura. El último examen que se solicita va a ser la tomografía
vía simple y con medio de contraste. En este, al paciente se le introduce en el tórax, se hacen los cortes simples, sale la camilla del paciente, se le inyecta un medio de contraste intravenoso, nuevamente se hace el corte con el contraste intravenoso, dando un cuerpo libre de fluido. Entonces, se va a obtener esta imagen de aquí, simple, y la imagen de acá con medio de contraste. Lo simple y con medio de contraste. ¿Para qué solicitamos con medio de contraste? Cuando el paciente tiene una enfermedad intensa, sin trauma, cuando hay vómitos, cuando hay sintomatología neurológica florida, se va a solicitar una simple y con medio de contraste, porque si existe una tumoración, el medio de contraste va a pintarlo o va a realzarlo. Depende cómo rehace la tumoración con el medio de contraste, nosotros podemos decir es una tumoración, por ejemplo, la de bajo grado, grado 1, grado 2, es un meningioma, es un glioblastoma multiforme, etcétera, etcétera. Depende del rehace con el medio de contraste. Entonces tenemos simple y con ventana ósea, y simple y con medio de contraste. Entonces, yo les pregunto, por la pregunta de el primer aporte del tercer parcial. Dice, si un paciente sufre un traumatismo realmente pánico, ¿qué tipo de tomografía necesitaría? Eso se va a presentar la simple y con ventana ósea. No puede utilizar solo la simple, porque si es un trauma necesitamos ver cómo está el hueso. No puede utilizar simple con medio de contraste, porque el medio de contraste no nos ayuda en nada a ver si hay una hemorragia, porque la hemorragia aguda es blanca y hiperdensa, y el medio de contraste también se va a ver blanco o hiperdenso. Recuerden que el grafito del medio de contraste de 50 cc o 100 cc está costando de 80 a $150 y no vamos a tener que hacerle gastar al paciente innecesariamente pidiéndole un examen que no le va a servir para nada. Tiene que solicitar una tomografía simple y con ventana ósea en caso de traumatismo. Pero si el paciente tiene pérdida de la visión, no me acuerdo de la parte clínica, ustedes de pronto desmayo, mareo, etcétera, etcétera, nosotros clínicamente estamos sospechando algún tipo de tumoración occipital, a nivel de llama, etcétera, etcétera. Entonces vamos a solicitar qué tipo de tomografía, simple y con medio de contraste. Entonces ahí está. Anatómicamente, por tomografía, el cerebro se va a ver igual como ustedes lo vieron en primer año, cortes anatómicos o textil, etcétera, etcétera. Aquí vemos el parénquima, pero está recogido porque es un corte anatómico por corte. La parte ósea tenemos la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior, el dorsal, temporal y el cerebelo. La estructura ósea conocen, ¿qué es lo negro? Esto, las redes frontales, esto aquí que debería ser señal, en el lado derecho y en el lado izquierdo, y vamos subiendo los cortes, así van viendo ustedes las fotografías también, desde la base hasta la parte más superior, y ahí ustedes pueden decir la lesión está en tal lugar porque reconocen la parte anatómica. Aquí comienzan a aparecer los cuerpos temporales, tenemos ventrículos laterales, y tomográficamente es lo mismo, sino que en escala de grises, se ve en escala de grises blanco y negro. En donde se va a destacar aquí la presencia de estas imágenes hipodensas o negras, o hipodensas o grises negras, que son los cuernos frontales de ventrículos laterales. ¿Por qué hipodenso? Porque están llenos de líquido. ¿Qué líquido? El LCR, líquido cefalorraquídeo. Tiene que estar totalmente simétrico. Vemos la estructura hemisférica, en este caso la del cerebro. Lo que hay que ver también con detalle es la sustancia gris y la sustancia blanca. Como ustedes ven, aquí anatómicamente se destaca la sustancia gris, que es la cortical, y la sustancia blanca, que es la parte central, que ustedes ya conocen por anatomía. Acá vamos a ver
que lo gris claro corresponde a la sustancia gris y lo gris oscuro a la sustancia blanca. Es decir, hay una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Eso es importante cuando lleguemos a infarto y cuando lleguemos al edema cerebral, para reconocer si existe un edema o un infarto. La densidad que existe. Estas rayitas negras son espacios subaracnoides que se encuentran entre los surcos y las fisuras cerebrales. Tienen que estar de este tamaño, no tienen que estar grandes o ensanchadas. Y tan grandes o ensanchadas entonces corresponde a otro tipo de patología. Pueden existir clasificaciones normales o fisiológicas, como la clasificación en la piñal, clasificación a nivel de la hoz o clasificaciones a nivel de los plexos coroides. Son clasificaciones fisiológicas, no son patológicas, siempre y cuando estén simétricas. Hacemos o subimos un poco más en cortes superiores, vemos los ventrículos laterales, el parénquimo, aquí tenemos la región frontal, parietal y la región occipital por anatomía, por primer año. Porque si hay una lesión acá, ustedes tienen que escribirme como una lesión localizada en la región o en el lóbulo occipital del lado izquierdo, o en la región o el lóbulo temporal del lado derecho. Depende de la región porque ustedes conocen mejor la parte anatómica. También se pueden hacer cortes coronarios, depende de lo que vaya a investigar, desde adelante hacia atrás. Igualmente vamos a ver lo mismo, sino que desde otro punto de vista o desde otro plano. Las mismas estructuras, la fosa volcánica, que era esto. Los maxilares, regiones frontales, parietales, o frontoparietales. Bueno. ¿Alguna pregunta?